Para un filósofo de la ciencia y un ingeniero preocupado por el mundo que hemos construido y que seguimos construyendo, poder estar aquí dialogando con un filósofo y con un científico y utilizando la analogía del doctor Maricotti, acerca mucho un pico en mi curva propia de felicidad. Efectivamente, el filósofo de la ciencia se encuentra sumamente preocupado por estas cuestiones. Y si pensamos en ese diálogo, que es lo que acá en este momento a nosotros nos reunió, ¿cómo es posible que estas disciplinas, ¿no?, estos recortes de los campos del saber, ¿no?, puedan conversar entre sí? Me parece que es muy interesante tratar de ubicar el lugar del sujeto, ¿no?, el lugar del hombre, el lugar de la mujer, sobre todo también, ¿no? Me voy a referir a eso después. Porque la condición para que haya diálogo es que haya personas que dialoguen. Y realmente, desde la filosofía de la ciencia, eso no es para nada simple. ¿Por qué? Bueno, porque no hay miradas únicas respecto del lugar que ocupa el sujeto en el saber científico. Voy a después leer también, si me permiten ustedes, un párrafo muy corto de un epistemólogo muy reconocido, argentino, el doctor Gregorio Klimovsky, quien tengo acá su último libro, Las desventuras del conocimiento científico, en donde en el epílogo dice algo interesante respecto de este punto, defendiendo su posición, que adelanto es una posición que defiende la objetividad en la ciencia. Entonces, por un lado, la filosofía de la ciencia tiene un menudo problema, que es tratar de ubicar dónde está el sujeto, ¿no? ¿Dónde está el sujeto? Fíjense que las preguntas que usamos, o las palabras, quizás más que las preguntas, las palabras que usamos como disparador para este diálogo son entender, ¿no?, qué entiende la ciencia, pero hay alguien que entiende, ¿no? Se habló de la cuestión de la estética. La estética, ¿qué es la estética, no? Es una experiencia humana, como bien decía también Néstor. Se habla del uso, ¿no?, del uso de la ciencia. Eso nos va a llevar a que, bueno, ¿quién define ese uso? ¿Qué tipo de uso pretendemos de la ciencia? ¿No? Cuando uno, por ejemplo, algunas corrientes epistemológicas llevan a abandonar el concepto de verdad, o sea, de que la ciencia progresa inexorablemente, aunque quizás asintóticamente, en un camino infinito hacia poder finalmente llegar a descubrir lo que es lo verdadero, nos lleva a una versión utilitarista de la ciencia. Es decir, que lo importante en la ciencia, como también señaló el doctor Maricotti, no es que sirve para el progreso de las sociedades. Entonces hay un uso que no está, y que de alguna manera, ¿no?, está un poco en colisión con esa idea del saber por el saber mismo, porque el conocimiento es el que tiene valor. ¿Qué es lo que tiene valor entonces? ¿Es el conocimiento por el conocimiento o es la utilidad de ese conocimiento? ¿No? Son preguntas muy importantes esas, sobre todo si nos vamos a, después en un plano mucho más pragmático, mucho más mundano, sabemos que esto a su vez, como lo hacen hombres y mujeres, necesitan presupuesto y necesitan dinero que salen de del dinero de los contribuyentes, de los estados o de las empresas. Entonces eso nos va a llevar a un tema muy interesante de diálogo, que es el tema, bueno, de las prioridades, acerca de qué es lo que debería buscar la ciencia y el científico, y eso no lo podemos pensar separado de un sujeto, ¿no? Y por otro lado también está la filosofía, ¿no? Cuando uno dice, bueno, qué poco que se ha ocupado de la filosofía de la acción. Por ejemplo, la filosofía de la técnica, la filosofía de la tecnología, es absolutamente novedosa dentro del campo de interés de los filósofos, ¿no? Inaugurada con algunas preguntas a mediados del siglo XX, Heidegger, por supuesto, tiene ese extraordinario y punzante artículo sobre la pregunta por la técnica, ¿no? Pero es novedosa. ¿Por qué la filosofía no se ocupó de la acción, ¿no? También hubo ahí algo, me parece interesante para conversar con los filósofos, con los interesados desde el ámbito de las ciencias humanas. ¿Por qué se le quitó lugar de importancia a la reflexión sobre lo cotidiano, ¿no? O sea, si bien hubo un peso muy fuerte, ¿no?, en la cuestión de lo cotidiano desde el ser, de la metafísica,
Y quizás en todo caso podríamos llegar a ubicar algún lugar, o en esa línea de la filosofía de la acción, poner algunas cuestiones referidas a la ética, que seguramente tienen cosas que ver, pero que no van directamente a la cosa en sí, es decir, a la construcción del mundo que tenemos. Un mundo que hoy en día está fuertemente basado en un basamento tecnocientífico. Al punto tal, está tan fuertemente basado en una concepción tecnocientífica que es imposible pensar la supervivencia humana sin ella. ¿No? Hemos llegado a lo largo de no mucho tiempo, porque esto comenzó, mencionaba el doctor Einstein en principios del siglo XX, ¿no? En menos de 100 años, por ejemplo, nos hemos hecho absolutamente adictos a la electricidad, un invento de fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Y hoy estamos desesperados ¿no? Y el petróleo también apareció allí, ¿no? Y hoy nuestro modo de ser en el mundo, nuestra civilización, reclama de manera imperiosa, cual si fuera oxígeno o alimento, energía. Y entonces, la ciencia tiene que aparecer allí, le reclamamos a la ciencia y a la técnica y a la ingeniería que encuentre nuevas formas. Si las que estamos utilizando se acaban, o si las que estamos utilizando son nocivas para el medio ambiente, le reclamamos a la ciencia y a la tecnología que ellas encuentren nuevas formas, ¿no? Es decir, hay algo que tiene que ver con un habitar en el mundo, con una forma de habitar en el mundo que es una pregunta filosófica y que sin embargo pareciera tener una respuesta científica, o necesitar al menos parcialmente, ¿no? Una respuesta del lado de la ciencia y de su gran aliada, que también hay desde la filosofía de la ciencia hay muchas discusiones acerca de la relación que vincula al saber científico con el hacer y el saber tecnológico e ingenieril. ¿Es la ingeniería ciencia aplicada o hay otras cosas, o hay otros elementos, o el sujeto aparece de otra manera en el hacer tecnológico que en el hacer científico, ¿no? Entonces a mí me parece que es muy interesante esto, porque para que este diálogo sea fructífero, y para que este diálogo, no sé si sea fructífero, por lo menos para que sea posible, porque sea fructífero después será otra cuestión quizás, pero por lo menos para que sea posible es importante ubicar al sujeto, al hombre. Y entonces acá algunas cuestiones ya puntuales, que tienen que ver con esto de cómo piensa el científico su lugar. Y les decía entonces que no hay respuestas únicas desde la filosofía de la ciencia. Y para mí es también sumamente enriquecedor hablar particularmente con un físico, porque la primera reflexión sobre la ciencia fue la reflexión sobre los físicos. En estos últimos 20 años el camino se está dividiendo y cada vez hay más investigaciones hacia el lado de la biología, ¿no? Porque ustedes sabrán que ya se está manipulando la vida en el sentido de que se pueden construir bacterias con funciones específicas, por ejemplo para que degraden una mancha de petróleo. O sea, uno puede intervenir en el mundo de la vida cual si fuera un artefacto técnico y puede modificarla gracias al saber científico y gracias a la instrumentación tecnológica que permite esa manipulación guiada por un saber científico. Es decir, que hay un maridaje cada vez más fuerte y más profundo en estas cuestiones. Y digo que es llamativo porque la primera mitad del siglo XX en filosofía de la ciencia y los propios científicos, yo casi diría, aún hoy en día así lo ven, han hecho un esfuerzo enorme por quitar al sujeto. Y eso es una paradoja. O sea, el gran esfuerzo de la filosofía de la ciencia, y a contramano de lo que señalaba el doctor Corona, ha sido quitar al sujeto, en ese afán por buscar objetividad. Porque la objetividad sería un valor supremo, o un valor en sí, que busca el científico. ¿Pero qué es la objetividad? ¿Por qué la objetividad sería un valor? O sea, ¿quién define que la objetividad es un valor? Es un sujeto, es un hombre, es una cultura. Entonces no es tan fácil quitarlo. Por ejemplo, cuando usted señalaba el afán en esta de la cuestión estética por la simplicidad. ¿Qué es eso? ¿Por qué a alguien le gustaría lo simple por sobre lo complejo? ¿No? ¿Qué hay ahí? Hay una preferencia, y esa preferencia es técnica, es racional, sin sujeto. No, hay un sujeto que valora eso, de alguna manera.
Entonces es llamativo cómo, y después por eso insisto, voy a leer una cita de Gregorio Klimovsky que defiende la objetividad de la ciencia frente a las miradas epistemológicas más modernas, que efectivamente es verdad, algunas se han radicalizado demasiado, al punto tal de que no existe absolutamente nada del orden objetivo, sino que todo es construido. Pero hay otras epistemologías que intentan mediar y poner un poco de cada vertiente en la posibilidad del saber. O sea, hay valores técnicos, hay valores objetivos, pero también hay valores subjetivos, hay valores relativos. ¿Y por qué digo que esto entonces es importante? Y ese es el hilo del argumento que quiero seguir en esta breve intervención mía. Porque si el sujeto tiene que ver con el conocimiento científico, entonces hay más de una forma posible de hacer ciencia. Y entonces hay más de una respuesta posible a los interrogantes que se puede plantear un científico y que se puede plantear, en todo caso, podemos incluso generalizarlo, la humanidad en general. Un ejemplo sumamente interesante de esto lo rescata las epistemologías feministas, que dije que iba a hacer una breve referencia. Por ejemplo, se habla de Einstein, pero no se habla de Mileva Einstein. ¿Cuál fue el lugar de Mileva Einstein? No se habla de la fotógrafa que sacó la foto de Crick cuando sacó la hélice del ADN y que tuvo muchísimo que ver en que él elaborara, Watson y Crick, su postura acerca de la reconstrucción o de la posible hipotética formación de la molécula de ADN. Entonces, las epistemólogas feministas dicen que bueno, que por supuesto, como feministas, no van a dejar de reconocer que la mujer tiene además un techo de cristal en la ciencia, ¿no? Un lugar en la ciencia y en otras áreas bueno, generales de la cultura, ¿no? Pero que si en la ciencia hay lugar para un sujeto, y si ese sujeto no solamente tiene que ver con las preguntas que se hacen, con las respuestas que buscan, sino también con los métodos que usan, ¿no? Con las experiencias que diseñan, ¿no? O sea, tiene que ver no solo con una cuestión instrumental de un saber neutral y
brevemente, ¿no? Y eso podés llamarlo, si querés, integración del saber, que es un término más bien utilizado en el orden de la escolaridad de una universidad o de un instituto del saber. Pero desde el punto de vista de, no digo la filosofía, digo del pensamiento, lo llamo eso transdisciplinariedad, que se hace cargo de cada una de estas instancias sin identificarse con ninguna de ellas, porque puede pasar por cada una de ellas y de algún modo jerarquizarlas, no en el sentido de más valor o menos valor, sino ver qué relación hay entre ellas y cómo cada una de ellas son momentos de la vida. No en el mismo sentido, no en el mismo sentido, porque tiene otras implicaciones. Wittgenstein hablaba de los Sprachspiele, los juegos de lenguaje, que no son más que modos diversos de la existencia y de la vida, a los que corresponden modos de comprensión y modos de lenguaje. ¿Está? Pero en cuanto yo me hago cargo de todo esto, no me estoy identificando con ninguno de estos. A eso llamo transdisciplinariedad o, si querés vos, pensamiento. Yo no estoy muy seguro si estoy capacitado para responder estas preguntas porque no sé si os alcanzo a entender bien. Pero, por ejemplo, en cuanto a la cuestión de integrar, se me estaba ocurriendo una analogía, digamos. Es obvio que lo que hemos hablado hoy son visiones diferentes, como hemos dicho. Yo he hablado del papel de la ciencia dura. Perdón. Y hemos dicho claramente que eso se refiere a un aspecto de nuestro universo, digamos, de nuestra vida, de todo lo que compone nuestro ser. Y está toda la otra parte, digamos, que no sé si llamarle del pensamiento, porque el pensamiento también es parte de la ciencia dura, pero de lo espiritual, de lo moral, de lo ético. Y a mí me parece que integrar se refiere a conversar estas dos cosas y tratar de, no puedo usar la palabra integrar porque lo estoy tratando de definir, pero es como la función de nuestros dos ojos, ¿no? Nosotros sabemos bien que si tapamos un ojo, nosotros vemos un objeto en un cierto ángulo y si abrimos los dos ojos estamos combinando la visión de un ángulo y de otro ángulo, y eso aumenta la riqueza. No es simplemente la suma de dos visiones, porque esa combinación de visiones hace que sepamos dónde este objeto está, por ejemplo, o sea, es un valor agregado. Entonces, esto de integrar a mí me parece una gran cosa, digamos, porque estamos agregando valor a lo que hace a nuestro conocimiento, a nuestro pensamiento. Y la idea de la función de los dos ojos me parece que puede permitir una analogía. En cuanto a las fronteras, no sé si entendí la pregunta. Yo creo que la investigación científica, si no se refiere a la frontera del conocimiento, no sirve, digamos. Investigar cosas que ya se conocen es como casi contradictorio, es ridículo. Por eso que, en ese sentido, la investigación científica es una actividad bastante exigente, en el sentido de que científicos mediocres que simplemente se dedican a repetir, a repetir cosas que están bien establecidas, porque ojo que repetir experimentos no es para nada mediocre, digamos. Hay mucha gente que trata de ganarse el premio Nobel tratando de demostrar, por ejemplo, que la relatividad no es correcta, y entonces, por ejemplo, vuelve a medir la velocidad de la luz, a ver si encuentra que en algún decimal allá alejado resulta que la velocidad de la luz no es una constante. Pero quiero decir, esa sería una investigación que va a la frontera, o sea, va a tratar de demostrar que lo que conocemos hoy día como válido no es válido. En ese sentido, la ciencia es exigente, yo digo, digamos, pero quería decir, un científico que se dedica a repetir experimentos ya probados y hacer lo mismo que antes, eso no es ciencia. De manera que el trabajo de frontera es casi una condición de la investigación científica. De lo demás no estoy muy seguro cómo responder, Quizás puedo... Sí, claro. Quizás
prolongando lo que vos decís y quizás interpretando el sentido de la pregunta, a ver si vos estás de acuerdo, quizás también puede entenderse frontera cuando el científico se llega a un punto en el que se plantea cuestiones que ya desbordan las posibilidades de la ciencia y lo convierten a él no en científico sino en ser humano. Claro. Por ejemplo, las cuestiones éticas, Claro. por ejemplo, las cuestiones religiosas, por ejemplo, la belleza. Claro. ¿Está? Y yo quisiera además, le di muchas vueltas a este asunto porque es una cuestión que me interesa muchísimo, pero se suele hablar de la tecnología. Por supuesto que la tecnología o la tecnociencia tiene, y la expresión tecnociencia tiene su razón de ser, que no es momento de explicarlo, tiene sus peligros, todo el mundo lo sabe. Hoy se habla tanto de los peligros que la tecnociencia ha hecho en el ecosistema, etcétera, etcétera. Pero quizás sean peligros beneficiosos en algún sentido. Pero la tecnología también, que parece ser la dominadora puede crear cosas en las que ya no el tecnocientífico, pero sí el tecnocientífico que cruza la frontera hacia la humanidad, descubre que no domina, sino que es dominado por ejemplo, yo puedo crear tecnológicamente belleza. Hoy, que ya tenemos la música que se puede producir a través de aparatos producidos por la técnica, un edificio es bello, un avión, a mí me encantan los aviones, es una belleza, edificios y tantas cosas. Por lo tanto, también la tecnología puede no ser simplemente dominio sino que, con lo cual significaría la primacía del sujeto sobre la cosa y el dominio, que tiene su valor, predice, facilita la vida, y su peligro, que hoy conocemos, pero también es cierto que puede la tecnología crear belleza. Este edificio no hubiera sido posible sin la ciencia y la técnica, y tiene su belleza. No digo esta aula, quizá no, pero algunos de los edificios sí. La iglesia que está acá atrás, Nuestra Señora de la Esperanza, por ejemplo. Las iglesias, qué sé yo, medievales, tuvieron aplicación tecnológica ya entonces, la tecnología de la época. Por lo tanto, es como si hubiera un movimiento aún en el dominio y en la objetivación que la tecnociencia intenta, como un contramovimiento en virtud de lo cual ese forzamiento, comillas, de la realidad que la técnica hace, termina siendo forzado a que salga a luz un algo que ya no es el hombre que se impone a, sino algo que lo arrebata al hombre, como es la belleza. Donde ya terminan liquidándose la distancia entre sujeto y objeto y hay un único acontecer que es el arrebatar, ser arrebatado por. Y eso lo hace también el tecnocientífico y los que usamos los aparatos también. Ahora que me ayudaste a entender o a no sé, la pregunta de la por ahí lo frontera, embrollé, pero me parece interesante decir que es muy importante para los científicos reconocer esa frontera y saber cuándo han llegado a esa frontera y pasan a otra cosa. Y ahí, claro. Y porque aquel científico que pretenda pasar esa frontera y aplicar la ciencia a lo que no es aplicable, eso es un error. Y da lugar a muchas chantadas, digamos. Muy bien. Así que si esa era la pregunta, digamos, me parece importante. Sí, un poco para complementarlo, quizás es un poco peligroso hablar de frontera, ¿no? Porque me parece que si uno lo piensa en términos de frontera, está un poco cayendo en esta idea de que hay zonas, ¿no? Que hay zonas que efectivamente estarían libres de esos valores. O sea, ¿por qué uno puede pensar que la ciencia, ¿no? En un momento sí puede estar en una situación en donde puede especular libremente y de repente no, llega a una situación de borde en donde eso ya no es posible. ¿Qué es una cuestión? ¿Es una función escalón? ¿Se cambia drásticamente de un lugar a otro? Me imagino que no. Por lo tanto, debe haber una gradualidad. Y si hay una gradualidad, la idea de frontera se diluye, ¿no? Entonces la idea de frontera a mí me parece un poco, ¿no? Sí, no divide, querés decir.
Claro, ¿no? Sino que en realidad, justamente, si uno entiende que la ciencia efectivamente es el saber y la racionalidad objetiva más alta que hemos sabido construir, ¿no? Sin lugar a dudas, desde el punto de vista objetivo, ¿no? Si uno no le deja, o sea, si uno no logra poner un germen de subjetividad, entonces efectivamente uno puede pensarlo como separación, como compartimiento estanco. Ahora, si uno pone un germen de subjetividad, que creo yo que es lo interesante para el diálogo, entonces insisto que esa idea de frontera desaparece y lo que hay son zonas que comienzan a tener puntos de intersección cada vez mayor, ¿no? Esa idea de densidad que hablabas, ¿no? Entonces, bueno, puede ser que la cola sea muy bajita en un lugar, pero después eso va aumentando. Y respecto a lo del conocimiento débil, esa idea de que en realidad que creo que tiene que ver con esta cuestión, que se asocia con esta cuestión de la integración, ¿no? Que uno en definitiva se preguntaría, ¿dialogar para qué? ¿Integrar para qué? ¿No? ¿Para quién? ¿Cuál es el valor de esa integración? ¿No? Entonces ahí hay una pregunta muy fuerte, muy profunda. Entonces uno podría responder una cosa, otro podría responder otra. Entonces uno podría decir, bueno, en realidad es porque queremos de alguna manera habitar el mundo de una manera más justa, ¿no? Un ideal de justicia, que también uno podría decir, bueno, ¿por qué el mundo debería ser justo? ¿Y por qué uno debería luchar por esa justicia? Ahí otra vez aparece un sujeto con valores, ¿no? O uno podría decir, ¿no? Que en esa búsqueda, en esa idea hay una construcción, que entonces lo importante es lograr alcanzar ese objetivo y que para alcanzar ese objetivo tiene que actuar un saber, pero ese saber quizás no es solo un saber de orden científico, sino que hay un saber que es de otro estilo, un saber que a lo mejor no puede ser cuantificado, ¿no? Y ese es no sé bien hasta dónde ir en esta cuestión de lo débil, ¿no? Pero me parece que es como que circula un tipo de conocimiento que es diferente al conocimiento de la ciencia, pero que sin embargo tiene mucho que ver en responder a esa pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo se construyen realmente ese mundo? ¿En base a qué? O sea, otra vez, ¿cuál es ahí el lugar entonces de un conocimiento más duro, más fuerte, con la utilidad? ¿Sí? ¿No? Entonces me parece que ahí está la gran cuestión, ¿sobre qué queremos dialogar? Y entonces una vez que uno dice eso, bueno, ¿y yo qué puedo aportar desde mi lugar? Creo que no tenemos que olvidarnos también que existen en esta distinción ciencias mixtas. La sociología, por ejemplo, hoy no puede prescindir de mediciones, estadísticas, etcétera, etcétera, pero no puede agotarse en eso, por eso debe ser interpretado humanísticamente, por decirlo con mucha amplitud, ¿no? La economía pasa lo mismo, tiene toda una dimensión cuantitativa, pero es una ciencia humana, finalmente. Es decir, el desde dónde entender finalmente aquello de lo que se trata en la economía no son los números. Y lo mismo dígase de la sociología, lo mismo dígase en tanto que la sociología podemos introducirlo dentro de las ciencias políticas, lo mismo, no cabe duda. Es decir, hay ciencias mixtas. Ahora, ¿qué es lo determinante? Creo que no puede ser lo cuantitativo, concedo. No puede ser lo cuantitativo, pero no puedo prescindir de lo cuantitativo. Es necesario, pero no suficiente, ¿no? Entonces hay también zonas grises, ¿no?, de las llamadas ciencias mixtas que deben ser tenidas en cuenta, ¿no?, me parece. Hemos llegado por ahí al final, por lo menos. A la frontera. A la frontera del tiempo y del espacio, ¿no?, y de la grabación. Y agradecer muchísimo esta experiencia. Fue el primer encuentro, la primera experiencia. Agradecer, por supuesto, al doctor Mariscotti de haber vencido las inclemencias del tiempo meteorológico y poder generar quizás un espacio de encuentro, porque de hecho la integración básicamente es la integración de personas, sus miedos, su realidad, su vida, su experiencia, y esa es la única, si cabe verdad, pero es la única realidad que nos puede en este caso unir. Se supone que la universidad es un espacio privilegiado para conversar, para dialogar, y en eso sí somos privilegiados todos, ¿eh?